Bien, vamos con el segundo de los vídeos. En este tema, en este caso, en este vídeo vamos a hablar de la Segunda República y de la Guerra Civil. Estamos en las páginas 110-111 del libro de Ciencias Sociales. Ponemos antecedentes. En el apartado anterior, en el vídeo anterior, terminamos hablando del exilio de Alfonso XIII, provocado porque durante unas elecciones municipales los partidos republicanos habían sido los mayoritariamente más votados y los republicanos lo que no querían era tener un rey. Entonces la idea que tuvo Alfonso XIII de tener una monarquía parlamentaria pues no se llevó a cabo, ya que él se exilió viendo el aumento o viendo que había mucha gente que no quería que él estuviera en el poder. Entonces, antes de provocar una dictadura, una nueva dictadura, un nuevo levantamiento militar o una guerra civil, lo que hizo fue exiliarse para no tener estos problemas y retirarse, ¿vale? Entonces empezamos la lectura de la Segunda República. El 14 de abril de 1931, después de que Alfonso XIII abandonara España, se proclamó la Segunda República y se nombró presidente a Aniceto Alcalá Zamora. Este mismo año se aprobó una nueva constitución y se implantó un sistema político democrático, en el que se estableció, entre otras cosas, el sufragio universal. Por primera vez se reconocía el derecho a votar a las mujeres. España fue uno de los primeros países europeos en los que se reconoció este derecho a las mujeres. Antes solamente tenían la posibilidad de votar los hombres. Digamos que la sociedad en la que vivíamos era plenamente machista, algo que se permitía y estaba bien visto. Por suerte esas cosas han ido cambiando gracias a la lucha de la mujer y de la lucha de sus derechos. Entonces, en este caso, la República hizo algo positivo en todo esto, y es permitir que la mujer formase parte de la vida política y pudiese decidir por sí misma cuál era el futuro que ella quería o qué partido político quería que gobernase en el país. Pensar que antes estaba incluso mal visto el hecho de que una mujer no se casara o que no tuviera hijos. O sea, imaginaos la mentalidad que había en aquella época, con lo cual esto fue un grandísimo paso adelante y es más, sirvió para que muchos países europeos o incluso del mundo tomaran la misma decisión que tomó España, de que la mujer pudiese votar y pudiese tomar parte de la vida política del país. Se separó la separación entre el Estado y la Iglesia. La religión católica dejó de ser la religión oficial de España. La religión católica siempre tuvo mucho poder, sigue teniendo mucho poder dentro de la vida política española, ya que la religión católica desde la época de la Edad Media siempre ha tenido mucha influencia dentro del poder, ¿no? Imaginaos en la Edad Media la Inquisición o los reyes católicos, que lo que hicieron fue expulsar a los judíos o musulmanes de España. Entonces, y todo esto venía promulgado por el tema de la Iglesia, ¿no? El Papa tenía mucho poder sobre los reyes europeos y todas las decisiones que se tomaban estaban acorde a eso. La creación de regiones autónomas. En 1932 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en 1936 el del País Vasco. Ojo, esto no quiere decir que sean independientes. Lo que permite es que puedan tomar decisiones sobre algunos asuntos, ¿vale? Este Estatuto de Autonomía es algo que se tenía en la actualidad, ¿vale? Y que todas las comunidades autónomas tenemos actualmente. Es algo que se llaman competencias, ¿vale? Se les da competencias en las que ellos pueden actuar o tomar decisiones sobre educación, sobre sanidad, sobre distintos puntos en los que antes estaba todo centralizado en el gobierno de España. Entonces, lo que se crea es la figura de la comunidad autónoma como tal, ¿vale? Con una independencia relativa del poder central del gobierno. Pasamos a las reformas de la Segunda República. Durante los primeros años de la República se llevó a cabo una amplia política de reformas con el objetivo de modernizar el país. Por ejemplo, la reforma agraria. Se repartieron tierras entre las familias de campesinos para mejorar sus condiciones de vida y a la vez aumentar la producción agrícola. Vamos a ver, todas las tierras, ¿vale? Antes eran de grandes propietarios, de grandes señores, y el campesino lo que hacía era, pues como en la Edad Media, trabajar a cambio de un jornal poco, ¿vale? O a cambio de
pues le pagaban en especies, le daban gallina, le daban cereal, le daban tal. Y esto lo que hizo fue que quitar tierras a esos grandes propietarios para repartirlo entre los campesinos y que ellos lo trabajasen, ¿vale? Y así mejorar la economía del país. Reforma de la enseñanza. Se construyeron miles de escuelas en todo el país para impulsar la educación. Hay que pensar que antes solamente tenía acceso a la educación la gente que tenía dinero. Entonces lo que se hizo fue dar educación a todo, al resto, la posibilidad de educación no obligatoria al resto de gente. Pensar que antiguamente, seguramente muchos de vuestros abuelos empezarían a trabajar con 10, 11 años, a ayudar en el campo porque se necesitaba dinero, o ayudar en casas, a limpiar casas, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues con esto ya lo que se permitió es que los niños tuviesen unos estudios y pudiesen aprender a leer y a escribir, que era algo básico. Pensar que el analfabetismo ha sido el gran enemigo a lo largo de los años, porque una persona que no tiene conocimientos, que no sabe leer y escribir, se tiene que creer lo que le están diciendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues con eso lo que se hizo fue que la gente pudiera empezar a pensar, aprender a leer y a escribir, aprender a pensar por sí misma. La reforma laboral. Entre otras medidas, se estableció un salario mínimo y se redujo la jornada laboral. Bien, el salario mínimo lo que es que cuando trabajes en lo que trabajes, hay un dinero mínimo que te tienen que pagar, ¿vale? Es lo que ahora se llama salario mínimo interprofesional, ¿vale? Digamos que parece que ahora estaba en 1.000 euros, es decir, tú entras a trabajar y lo mínimo que te tienes que cobrar es eso. Luego ya de ahí, en función del cargo que tengas o lo que te solicite, pues te pueden pagar más o te pueden pagar menos. Pero el salario mínimo que tú debes cobrar al entrar en una empresa es el que se establece en la ley, en este salario mínimo, que fijaros si tiene tiempo, ¿vale? Que viene de la Segunda República. Muchas de estas medidas no fueron aceptadas por una parte de la población. La situación se hizo cada vez más inestable y los enfrentamientos entre los partidarios de la República y sus enemigos se volvieron cada vez más frecuentes y violentos. Obviamente, lo que decíamos al principio, hay gente que con esto estaba contenta y hay gente que no estaba contenta. ¿Por qué? Pues imaginaros los grandes propietarios a los que les quitan las tierras o les quitan sus posesiones, pues no estaban contentos. Entonces eran críticos con la actitud del gobierno porque le estaban quitando cosas que en un principio eran suyas para repartírselo al resto de la gente, ¿vale? O cuando se le da una educación a gente que no quieres que la tenga para que no pueda pensar por sí misma y que siga viviendo el analfabetismo, es decir, que son dependientes de ti, no quieres que se vayan, ¿vale? Entonces en este caso lo que ocurre es que al darle al pueblo, al darle unos estudios, la gente lo que hizo fue emigrar o migrar a las grandes ciudades para poder empezar a trabajar en otras cosas que no fuese en el campo, que era lo que se dedicaba la mayoría de la gente, ya que España era un país mayoritariamente agricultor. Todo esto, este descontento, bueno, pues malestar entre unas partes de la gente, lo que hizo fue dividir el país en dos. Y lo que produjo fue la llegada de la guerra civil, ¿vale? Que es lo que vamos a explicar ahora. La guerra civil, el 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco, apoyado por una parte del ejército y por todos los que se oponían a las reformas de la República, dio un golpe de Estado contra el gobierno. Este hecho fue el inicio de la guerra civil que se prolongó hasta 1939. Y en este bando obviamente llegaron los militares y llegaron los republicanos y se enfrentaron entre sí. Unos querían mantenerse en el poder y otros querían eliminarlos del poder para que no siguieran haciendo este tipo de reformas que a ellos no les beneficiaba, ¿vale? Entonces lo que hizo este tipo fue enfrentarse. Imaginaos que había familias enteras que unos estaban a favor de una cosa y otros estaban en contra o estaban a favor de la otra. Entonces lo que hizo esta guerra fue enfrentarlos entre ellos. Entonces en muchos casos se mataban entre ellos, se mataban familiares. Una guerra no es bueno para nadie, no es nada beneficioso, nadie sale ganando, no hay ni un ganador ni un perdedor, aunque luego siempre haya alguien que consiga bueno, pues más cosas que otro, pero al final lo que hizo fue devastar al país, lo machacó, ¿vale? Para que os hagáis una idea, destruyó gran parte del poder adquisitivo que se tenía o gran parte de las producciones de fábricas y tal, porque una guerra lo que hace es destruir todo lo que hay, ¿vale? Durante la guerra la población española quedó dividida en dos zonas. La zona republicana, que apoyaba al gobierno de la República, que era el legítimo, se hablaba de que era legítimo porque era el que había sido elegido en las urnas, ¿vale? Se había elegido democráticamente, la gente había salido a la calle y había votado, ¿vale?
y la zona sublevada llamada Nacional, que apoyaba a los partidarios del golpe de Estado de Francisco Franco. ¿Vale? Eran los que no estaban de acuerdo con las reformas que se estaba haciendo a través de la República. Después de casi 3 años de guerra, las tropas del general Franco ocuparon todo el territorio español. Entonces, digamos que ganaron la guerra. ¿Vale? Pensar que ellos eran el ejército. Al final eran, digamos, militares formados que tenían muchas más posibilidades de poder ganar que no la zona republicana, que al final lo que hizo fue recibir ayuda del extranjero, de militantes de otros partidos, ¿no? Digamos que eran, bueno, pues, recibían ayuda, y sin embargo, pues las tropas de Franco lo que recibían eran ayuda de Italia y de Alemania, que eran partidarios de sus ideas, ¿vale? Y de hecho, para que os hagáis una idea, Franco pidió ayuda a Hitler, que le envió escuadrones de aviones, que lo que hicieron fue el bombardeo de Guernica, el famoso cuadro de Picasso, lo que hace representar el bombardeo que sufrió Guernica y la destrucción del pueblo. ¿Sí? Después de casi 3 años, bueno, de guerra, las tropas del general Franco ocuparon todo el territorio español y el 1 de abril de 1939 se dio por concluida la guerra con la derrota de la República. ¿Vale? Dejamos de ser republicanos y lo que se hizo fue instaurar una dictadura, como ya habíamos tenido anteriormente con Primo de Rivera. Es decir, Francisco Franco lo que hizo fue asumir todos los poderes del Estado, él era el que decidía, el que hacía y el que dejaba de hacer. ¿Vale? Las consecuencias de la guerra. Como todas las guerras, la Guerra Civil Española fue un tiempo de sufrimiento en el que se combinaron el hambre, el miedo y la destrucción. Nadie gana. Al final, el que padece todo en estos casos es el pueblo, ¿no? La mujer, los niños, la gente que no luchó en la guerra, que al final sufren las consecuencias en sus propias carnes. O sea que realmente al final lo único que hace, y encima una guerra civil que no es contra él, sino que es entre nosotros mismos. La escasez de alimentos hizo que las autoridades limitaran el consumo de productos básicos, como el pan, aceite, a una cantidad mínima por persona. Lo que hicieron fue cartillas de racionamiento. ¿Vale? Te daban una cartilla y tú ibas a un lugar y te daban leche en polvo, te daban pan y te daban alguna cosa más. Es decir, no había tiendas, el gobierno se encargaba de distribuir todo porque no había nada para producir. Y entonces tú ibas con tu cartilla, si erais 4, pues te correspondían 4 raciones de cada cosa. ¿Vale? Y tenías que ir todos los días con tu cartilla de racionamiento para poder comer. No había leche de vaca, sino que se hacía leche en polvo con agua, ¿vale? Y era lo que se comía en aquel momento, aparte de todo lo que pudieras encontrar. Pensad que en aquella época cualquier cosa era buena, ¿no? Incluso yo sé gente que pelaba las patatas, se comía la patata y luego con la monda de la patata, la piel de la patata, lo que hacía era meterla en agua, hervirla y hacían sopa. ¿Vale? Pues es una idea. Se comían hasta las cáscaras de las naranjas porque tenían nutrientes. O sea, pasaron mucha hambre. Yo recuerdo que me contaba mi abuelo que hubo un momento en el que el pueblo donde vivían que dejó de haber gatos, dejó de haber perros, porque la gente se comía todo lo que encontraba por el camino porque realmente se estaba pasando hambre. Seguimos, el temor a los combates y a los bombardeos llevó a muchos ciudadanos a abandonar sus hogares y huir a las zonas en conflicto, de las zonas de conflicto en busca de protección. Bueno, pues mucha gente se fue de donde vivía porque era una zona complicada. De hecho, Seseña Nuevo surge de la guerra civil, porque Seseña Viejo queda destruida, completamente destruida. De hecho, hay fotografías que lo muestran, queda completamente destruida. Entonces la gente tiene que irse de donde vive y fundar lo que es Seseña Nuevo. Crearon allí un nuevo pueblo y mucha gente con la nostalgia luego empezó a volver a construir donde estaba Seseña Viejo. Entonces por eso se creó Seseña Nuevo, porque la guerra civil destruye todo lo que es Seseña Viejo, ¿vale? La población antigua, donde está el ayuntamiento, la iglesia, tal. Toda esa zona queda completamente destruida por las bombas, ya que Seseña fue una zona de trincheras, una zona digamos, activa durante la guerra. Si os dais cuenta, en la salida de Seseña, en la rotonda, hay búnkeres todavía, nidos de ametralladora donde se ponían y se combatía. Entonces, ante la destrucción de Seseña Viejo, la gente que sobrevivió fundó Seseña Nuevo, ¿vale? Y al mismo tiempo, bueno, pues volvieron a reconstruir Seseña Viejo con el paso del tiempo. La destrucción de viviendas, infraestructuras e industrias dio lugar a una gran crisis económica que se prolongó durante muchos años después de la guerra. Las consecuencias fueron dramáticas: cientos de miles de muertos y exiliados y cuantiosas pérdidas económicas y una sociedad dividida entre vencedores y vencidos, que realmente
que realmente es algo que no se ha superado todavía. Seguimos viviendo las consecuencias de la Guerra Civil Española. Ahora hay más partidos políticos, pero la Guerra Civil lo que hizo fue separar dos partidos o dos facciones, que era la derecha y la izquierda, que si escucháis la televisión es lo que sigue habiendo actualmente. Hay partidos de derechas y partidos de izquierda. Los partidos de derecha se consideran afines a lo que era los afines al general Franco, por decirlo así. No quiere decir que sean franquistas, porque luego toda la política, digamos que fue no fue algo extremo, sino que se fue yendo hacia el centro. Es decir, por suerte los políticos vieron que esto no era bueno, que no era aconsejable, y lo que hicieron fue no ser tan extremistas, sino que fueron calmando un poco, relajando un poco la ideología por el bien del pueblo. Tanto los de izquierdas como los de derechas entraron en este tipo de vida democrática, en la que se conseguían cosas más intermedias. No todo era malo, es decir, no era blanco o era negro, sino que ya empezaron a haber tonos de grises, y es lo que tenemos ahora. Pero digamos que el país sigue dividido en dos facciones, que sería la derecha y sería la izquierda. Es algo de lo que seguiremos hablando, pero para que os hagáis una idea, la gente se cansó de todo esto, y en el momento en el que el general Franco muere, que será algo de lo que hablemos en el próximo vídeo, hay unas elecciones generales, se permiten los partidos políticos al final de la época franquista, hay unas elecciones generales y no gana ni la izquierda ni gana la derecha, gana un partido de centro. Es decir, la gente estaba cansada de unos y estaba cansada de otros, porque no lo habían pasado bien ni con unos ni lo habían pasado bien con otros. Entonces al final el primer presidente de gobierno, que fue Adolfo Suárez, pertenecía a un partido de centro, es decir, un partido, por decirlo así, gris. No era ni de un color, ni blanco ni negro. Era un término medio, que era lo que la gente quería. Quería olvidar lo que fue la dictadura, que es algo que hablaremos en el próximo vídeo, y quería olvidar lo que había sido la guerra civil. Pero para que os deis cuenta, seguimos en la misma situación, en una situación parecida a la que había anteriormente. Ojo, en España y en toda Europa. Hay dos grandes facciones, porque en este tipo de casos, luego hablaremos también de ello, esta época franquista fue anterior o fue justo anterior a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que deja dividida a Europa en dos partes, que son las mismas. Digamos, los comunistas, es decir, la izquierda, y por decirlo mejor dicho, lo que sería la derecha, que en aquel momento eran socialistas. El socialismo quedó para los de la izquierda y a los de derecha se llaman de otra manera. Pero bueno, eso es algo que explicaremos en el próximo vídeo, porque es un poco confuso y trataré de hacerlo un poquito más extenso y más breve. ¿Vale? O sea, más breve que extenso, pero dejarlo un poquito más claro. Así que en el próximo vídeo hablaremos de la página 113, ¿vale? Que sería la época franquista. Hablaremos de lo que fue la dictadura en España, las consecuencias que tuvo, y bueno, y qué fue lo que ocurrió también un poco en Europa en aquella época, ya que el libro no lo trata. Pero de la época post-franquista, es decir, la dictadura empezó en el 39, y en el 39, justo en esa época, comenzó la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Pero es algo que os explicaré en el próximo vídeo. Espero que estéis todos bien, espero que nos podamos ver pronto y nos dejamos de estos vídeos. Un saludo a todos y nos vemos.